En este anexo vamos a obtener las expresiones de la fórmula de Gauss, aumento y distancias focales de un dioptrio plano, un espejo esférico y un espejo plano como casos particulares de un dioptrio esférico. Por ejemplo, para el dioptrio plano tenemos que sustituir el valor del radio de curvatura por un valor infinito allí donde sea necesario. Haciendo este cambio obtenemos estos resultados que nos dicen que la imagen y el objeto se encuentran siempre del mismo lado del dioptrio, más lejos o más cerca, dependiendo de los índices de refracción. Sustituyendo la fórmula de Gauss en la expresión del aumento, obtenemos para el dioptrio plano que el aumento siempre vale la unidad, con lo que la imagen es siempre igual que el objeto y mantiene su orientación. Los focos al mismo tiempo van a estar en el infinito. Por ejemplo, si estamos en el aire observando un objeto bajo el agua, los rayos siguen estas direcciones y la imagen se acerca a la superficie de separación agua-aire, en coherencia con la fórmula de Gauss para el dioptrio plano que acabamos de ver. Si estamos en el agua y observamos un objeto en el aire, los rayos ahora siguen estas direcciones y la imagen se aleja de la superficie de separación agua-aire. En ambos casos la imagen es directa e igual que el objeto. Podemos comprobar fácilmente lo anterior con una experiencia de cátedra que podemos fácilmente reproducir en casa si situamos una moneda en el fondo de una taza y la llenamos con agua. Veremos cómo la imagen de la moneda está más cerca de la superficie que la propia moneda. En el caso del espejo esférico, el cambio a realizar en las ecuaciones del dioptrio es n igual a menos n', allí donde sea necesario. Con este cambio, la fórmula de Gauss queda de esta forma, independiente del índice de refracción. El aumento depende únicamente de la distancia objeto e imagen y las distancias focales, objeto e imagen, toman el mismo valor de manera que foco-objeto y foco-imagen coinciden y se encuentran a R medios del polo. Si el espejo es cóncavo, como alguno que podamos tener en el baño, los focos se encuentran a la izquierda. Y si el espejo es convexo, como por ejemplo en los retrovisores de los coches, los focos se encuentran a la derecha. Las cucharas de casa son buenos ejemplos de estos espejos cóncavo-convexo, en donde podemos comprobar la formación de imagen en ambas caras y a distintas distancias. Para estos espejos podemos también hacer un cálculo gráfico aproximado siguiendo la marcha de los rayos paralelo y focal que partan de la parte superior del objeto, igual que hacíamos con los dioptrios. Por ejemplo, para este espejo cóncavo y este objeto situado a una distancia más allá del centro de curvatura. Si este es su rayo focal, que pasa por el foco objeto y emerge paralelo, y este es su rayo paralelo, que emerge pasando por F', la imagen se forma en esa posición. En este caso, una imagen real, invertida y menor que el objeto. Y para el espejo convexo, este sería ahora el rayo focal que pasa por el foco objeto virtualmente y emerge paralelo. Y este sería el rayo paralelo que emerge pasando por F' de forma virtual. Estos dos rayos divergen
y sus prolongaciones se cortan en ese punto en donde está ahora la imagen que es virtual, menor y directa. Podemos hacer este cálculo o comprobación gráfica con alguna de las múltiples simulaciones en línea que existen en Internet. Veremos en el aula alguna de ellas. En el aula podemos realizar también alguna experiencia de cátedra para ver cómo se forman imágenes a distintas distancias con este espejo cóncavo. En la fotografía vemos las imágenes virtuales de dos objetos situados a r cuartos del polo. Veremos también en el aula en qué condiciones se forma una imagen real con estos dos espejos acoplados. Seguro que no es la primera vez que se ve un cerdo volando en alguna clase de física. Mientras tanto, veamos una rana volando. Finalmente, para el espejo plano, tenemos que sustituir allí donde sea necesario el valor del radio de curvatura del dióptrio por un valor infinito, por ser plano, y el índice del segundo medio por menos el índice del primer medio por ser un espejo. Si hacemos estos cambios, obtenemos para la fórmula de Gauss que objeto e imagen se encuentran en lados opuestos del espejo y a igual distancia en valor absoluto. Llevando este resultado a la expresión del aumento, resulta que el aumento vale 1 y por tanto objeto e imagen tienen igual tamaño y orientación. Los focos en este caso están en el infinito. Posiblemente sea esta la formación de imagen más habitual en nuestra vida cotidiana, pues solemos ver nuestra imagen virtual en el espejo del baño por lo menos al inicio de la jornada. Veamos que esto es así mediante trazado de rayos. Si este es el espejo y este es el objeto, a una cierta distancia, emite un par de rayos que se reflejan de acuerdo con la ley de Snell. Esos rayos divergen y parece que provienen de un punto que está a igual distancia que el objeto, pero por detrás del objeto. Por supuesto, detrás del espejo no hay nada. La imagen efectivamente es virtual.